Muy bien, el currículum básico venía desde la Edad Media y estaba constituido por lo que se llama las artes liberales. Se llamaban artes liberales porque el hombre estaba libre de tocar con las manos. Y ese es un prejuicio que venía desde la época de Aristóteles y desde la época de los griegos. Todo aquello que era manual, todo aquello con el cual uno tenía que tocar algo, pues era servil. Durante el Renacimiento se recuperan las bellas artes y se ponen al nivel, ¿no es cierto?, muy cercano al de las artes liberales, pero nunca llegaron, sino hasta el siglo XVIII, a ser realmente consideradas tanto la mecánica o la arquitectura y las bellas artes como una carrera universitaria o como una carrera digna de las universidades. Las artes liberales se hacían con la mente, con la cabeza, libres precisamente del contacto físico. Y las artes liberales son el llamado trivium, ¿no es cierto?, dialéctica, gramática y retórica, y el quadrivium, que eran 4 ciencias matemáticas. Ustedes ven ahí música y astronomía, pero no se estudiaba la música como compases, sino se estudiaban las relaciones matemáticas entre los números, y se estudiaba la astronomía como el movimiento geométrico matemático que había en el cosmos, ¿no? La dialéctica, que es la parte que nos interesa a nosotros, es la que más se desarrolla, fue lo que quedó de la filosofía griega y se transmite durante toda la Edad Media en el currículum de las escuelas monásticas, se hace como base del currículum de las universidades en el siglo XII y XIII en Europa y llega hasta las universidades aquí en el Perú. Y la dialéctica en general era una mezcla de discusiones filosóficas y metafísicas. La dialéctica pretendió ser una ciencia que fundamentara todas las otras ciencias, pero no como lo hace la lógica, con una simple estructura, sino como lo hace la metafísica, diciendo cuáles son los fundamentos de la realidad. Además de estas artes liberales, ¿no es cierto?, estudiaba uno terminaba de estudiar las artes liberales y se hacía magíster, ¿no es cierto?, maestro en artes. Si uno va a Estados Unidos y saca en algunas carreras una maestría, se va a asombrar porque uno fue a estudiar música o fue a estudiar matemáticas o fue a estudiar a veces ingeniería y le dan un diploma que dice Master in Arts. ¿Y es por qué? Porque es maestro en artes liberales, ha sacado una maestría en artes liberales. Y posteriormente, cuando acaban, se estudiaba una de estas 3 carreras, teología, por supuesto, derecho, la carrera canónica, que no la he puesto acá, y la de medicina, fueron las primeras carreras. Después se puso la carrera de arquitectura, ¿no? Y uno entonces recibía el título de doctor. Doctor viene del verbo doceo en latín, que significa enseñar. Entonces, otra frustración que reciben los que hacen su PhD en Estados Unidos es que su PhD significa philosophical doctor. Entonces uno ha ido a estudiar ingeniería y es un philosophical doctor, ¿no? Han dicho algunos filósofos acerca de los periodos de esta época, ver algunos pensadores peruanos, pero no los quiero aburrir más. Hay problemas filosóficos que son muy complicados, que podríamos discutirlos. Si tienen más bien alguna pregunta, sería bueno que la hagan. Voy a parar en este momento. Gracias. Bueno, ahí tiene el micrófono. Sí, buenas noches, felicitándolo por esta brillante exposición. Yo quería preguntarle, usted nos ha expuesto la filosofía en el tiempo del virreinato sobre la base occidental, digamos, ¿no? O sea, ¿no? ¿Hay algún resquicio en que toman, digamos, el mundo andino? Muy interesante su pregunta, porque me permite hacer primero una aclaración general y después ir en particular a su pregunta. En primer lugar, la palabra filosofía, como la palabra ciencia, se han sobrevalorado. O sea, muchos cuando dicen filosofía es lo máximo, ¿no? ¿Por qué? Porque era la madre de las ciencias y todo. Y cuando se dice ciencia o esto está científicamente probado que esto funciona, ni hablar, lo compramos, ¿no? Tienen ustedes que entender que el pensamiento es mucho más amplio que la filosofía. El pensamiento se dio en muchas partes del mundo
como una manera, como una manifestación, obviamente, del hombre de encontrar respuestas a la naturaleza. De eso se trató siempre. La primera respuesta que le viene al hombre es una respuesta de corte de carácter religioso, ¿no? Eso no le gusta mucho a algunos filósofos contemporáneos ateos, pero eso es la verdad. Las primeras respuestas filosóficas son respuestas de carácter religioso, es decir, el hombre no se desvincula de una fuerza superior que está ahí, él siente que está ligado a la naturaleza o a esta fuerza superior, dependiendo del pueblo y dependiendo de la cultura, la ligazón o la liazón que puede darse va a establecer, ¿no?, la fuerza y el carácter de la religión, pero ahí es donde están las preguntas filosóficas en todo el mundo, en China, en India, en los incas y en los indios norteamericanos. Entonces, la filosofía lo único que es un camino que coge un determinado rumbo que después marcó la sociedad occidental y que surge en Grecia y después, por la conquista que hacen los romanos, se queda en Europa, ¿no es cierto? Estuvo durante mucho tiempo en los pueblos árabes y es ahí donde se desarrolló del siglo VIII hasta el siglo XI, XII, mucho mejor que en Europa. En Europa eran unos salvajes, sí, realmente eran iletrados, había muy poca gente que sabía leer y la filosofía se desarrolla, la occidental, como usted bien lo ha dicho, se desarrolla en Arabia y después con el Renacimiento se desarrolla muy bien en Europa y con las conquistas del mundo europeo se expande al resto del mundo. Ahora, la filosofía tiene una característica que no tienen los pensamientos religiosos, y es la siguiente, es que la filosofía trata de fundamentarse a sí misma. A diferencia del pensamiento religioso, el pensamiento religioso en un momento tiene que parar. O sea, ¿por qué el vaso de agua está acá? Yo puedo comenzar a hacerme preguntas, pero hay un momento en que digo, ¿y por qué toda la realidad? Porque Dios quiso. O sea, hay un momento en el cual la pregunta religiosa se detiene porque el mito tiene este carácter sagrado, numénico, que va más allá de lo que el hombre puede comprender. En cambio, la filosofía que nace con los griegos es como la ciencia, un poquito más atrevida, ¿no? Es el Prometeo que ha cogido el fuego de los dioses y lo que quiere es encontrar respuestas a sí mismos. Entonces, esa es la filosofía que traen, ahora sí para ir a su pregunta, estos señores acá, y esa es la primera filosofía que se hace en Latinoamérica. Sin embargo, como hemos visto, muchos de estos estudiosos estuvieron al tanto de cuál era el pensamiento y la cultura de los pobladores indígenas en Latinoamérica. Hicieron diccionarios quechuas, hicieron gramáticas para el quechua, las primeras gramáticas y diccionarios quechuas las hicieron curas que sabían hablar latín y español, ¿no? O sea que el quechua es un invento de los curas jesuitas, prácticamente, y así me lo dijo José Carlos Ollón la vez pasada, y lo que ocurre es que no deja de haber una influencia en temas culturales, ¿no es cierto? Que eso lo deben de haber explicado mejor, sobre todo filósofos, pensadores de la literatura y pensadores historiadores en conferencias, ¿no? Por ejemplo, Rodríguez, ¿no?, de la Católica, él le explica muy bien cuáles son estas interrelaciones y cómo se muestran en las obras de arte, cuando hacían obras, cuando se han escrito obras de literatura, ahí se expresa mucho el pensamiento indígena. No se puede expresar del mismo modo que la filosofía occidental como en ninguna otra parte del mundo. ¿Por qué? Porque la filosofía occidental en cierto sentido es invasora, es decir, entra a un sitio, conoce el pensamiento y lo transforma a sus cánones, ¿no? Entonces, muy difícil que haya un registro del pensamiento inca, por ejemplo, ¿no? Ahora estamos además más preocupados por eso. En esa época estábamos más preocupados también por evangelizar y por entre comillas, civilizar a la gente, ¿no? Entonces, no hay directamente una vinculación, ¿no? Hay algunas influencias, pero como le digo, no sabemos qué han escrito estos filósofos todavía, así que de repente por ahí tenemos suerte y hay alguno que ha querido hacer una búsqueda más profunda y no solamente está expresado en el campo de la literatura o del arte, ¿no? Sí. Doctor,
ante el movimiento que genera las casas, cuestionando el derecho a la conquista de los pueblos indígenas, el Estado español reacciona, ¿no? Y las reacciones son duras, ¿no? La secularización de la Universidad de San Marcos, que era de dominicos, como usted conoce, la persecución a algunos dominicos, inclusive un rector de San Marcos termina en la hoguera, acusado de hereje, sí, ¿no? De la cruz. Pero también sucede un hecho importante que justamente me gustaría conocer su opinión sobre hasta qué punto es un tema teológico o un tema filosófico o hay una mezcla. Cuando veo que ante esta actitud evangélica de los monjes dominicos que cuestionan esa situación, surge también otro monje que escribió un texto conocido antiguamente como el Anónimo de Yucay, ¿no? Que luego parece que habría sido un primo de Toledo, un tal Ruiz de Toledo, ¿no? Donde él trata de justificar, y no vale la pena aquí explicar la manera, digamos, tan curiosa con que justifica la conquista, pero bueno, hay una suerte de debate dentro de la iglesia, dentro de las órdenes, ¿no? Sobre si es válida o no válida la conquista, donde se notan posiciones ideológicas, religiosas, teológicas, filosóficas. Ya que estamos tocando este tema tan importante que usted expone, en ese momento tan importante de la historia del Perú, ¿podría explicarnos un poco cómo es que estas dos posiciones de la teología y la filosofía se dan en ese contexto? Cómo no, voy a tratar de hacer lo posible. En realidad lo que ocurre es que se encuentran con este nuevo continente, ¿no? Los primeros que vienen, por supuesto, vienen a robar, a saquear, eso no hay duda. O sea, España tiene problemas económicos, ¿no? Y la gente que se lanza, o sea, en cuanto tuvieron noticia de que habían estos nuevos reinos, ¿no? El que se llegue primero se lo agarra, ¿no? Y esa fue la intención de los primeros conquistadores y de los primeros que llegaron. Pero con ellos, el reino mandaba, España en esa época era muy católica, y mandaba representantes de la iglesia como para asegurarse de que no hubiese, entre comillas, maldad. Ahora, va a depender, pues, ¿no? Del representante de la Iglesia Católica, más que de la Iglesia Católica misma, cómo se dan estos pasos, ¿no? O sea, no sabemos cuál sería el grado del cura Valverde, pues, cuando le da la Biblia para que la tire, o sea, si es a propósito, o si él cree que hay, pues, una cosa divina y el Inca tuvo que haber cogido, ¿no es cierto?, la Biblia, ¿no? Entonces, no sabemos, pues, cuál es el interior de las personas, ¿no? Lo que sí hay explícitamente es una discusión. Y de las casas, el movimiento de las casas lo que hace es incluso exagera las condiciones en las cuales habían sido tratados los indios para jalar más gente para su causa. Entonces se escandaliza España. Además, España no quiere verse acusada por los otros reinos como avallazadora, pues, de pueblos indefensos, y manda gente a chequear qué es lo que está pasando. Entonces, cuando llega a Toledo hay unas reformas que son muy estrictas como para verificar qué es lo que estaban haciendo estas personas. O sea, hay sucesiones de olas y de distintos movimientos que han tratado de ver qué es lo que está pasando. El rey está lejos, el rey nunca vino. Entonces el rey tiene que mandar a representantes, tiene que mandar ojos para que vean, y él lo que sí recibe son reportes, gente de confianza, ¿no? Entonces hubo un grupo de gente que evidentemente defendió a los indios y logró defenderlos a tal punto que nunca fueron esclavizados. O sea, se puede decir que hicieron mal en las reducciones, que se les cobraba impuestos, que hubo mucha muerte por abusos, porque los trataron de hacer trabajar en las minas, ¿no? Que la mita era exagerada. Pero, como le digo, el primer punto es que no los esclavizaron. Ahora, eso demuestra que hubo un esfuerzo ahí intelectual en contra de eso. También hubo un esfuerzo de parte de curas, o sea, de parte de la iglesia y de parte del sector español, de minimizar lo que las casas había